los estados hipertensivos durante el embarazo. La hipertensión arterial es una de las principales causas de la restricción del crecimiento intrauterino. Estoy viendo, no es la práctica. No, es la lista de práctica. Ya, la hipertensión vendría a ser entonces una de las principales causas de lo que es la restricción del crecimiento intrauterino, que obviamente puede ser también causante de prematurez y de una mortalidad perinatal y de muerte materna. Cuando no es controlada, puede provocar complicaciones en la madre y que esta termina siendo una falla multiorgánica y ovírica. La hipertensión durante el embarazo se clasifica en preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica sobreagregada a lo que viene a ser la preeclampsia y la hipertensión gestacional. ¿Qué es preeclampsia? Preeclampsia vendría a ser la hipertensión arterial mayor de 140/90, mayor a las 20 semanas de embarazo, con una proteinuria positiva, es decir, más de 300 miligramos en 24 horas. La eclampsia es lo mismo que preeclampsia, es decir, más de 20 semanas, presión arterial mayor o igual a 140/90, proteinuria mayor a 300, pero que se va a acompañar de convulsiones. La hipertensión crónica es aquella presión mayor a 140/90 antes de las 20 semanas de embarazo, que mantienen estas presiones después de lo que viene a ser el posparto, es decir, en el puerperio. La hipertensión crónica sobreagregada a lo que es la preeclampsia, se habla de un diagnóstico, es decir, pacientes que ya tienen el diagnóstico de hipertensión crónica, que hacen tratamiento para la hipertensión, que se embarazan y que después de las 20 semanas de embarazo tienen una proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas. Y la hipertensión gestacional es aquella que se presenta después de las 20 semanas de embarazo, pero con una proteinuria negativa. Esa es la diferencia. En la hipertensión gestacional, después de las 20 semanas, con proteinuria negativa. ¿Está claro los conceptos? Puedo preguntarles en el examen. Andrés, ¿qué es preeclampsia? Creo que viste la presión arterial mayor a 140, mayor a 20 semanas. 140/90, porque hay una proteinuria histórica. Mayor a 20 semanas y proteinuria. ¿Mayor a cuánto? 300 miligramos. En 24 horas. ¿Y qué sería eclampsia, Sebastián? ¿Estás hablando? Lo mismo que preeclampsia, pero más las convulsiones. La paciente va a convulsionar. Siempre y cuando se descarta alguna patología neurológica, ¿cuál es la más frecuente? ¿Ah? Epilepsia. Siempre y cuando se descarte una patología neurológica y la paciente tenga todos esos criterios, se la considera eclampsia. ¿Ya? ¿Qué es hipertensión gestacional? Dice que estás preguntando. No, ¿qué es hipertensión gestacional? Más de 15 semanas por proteína negativa. Exactamente. Va a haber una hipertensión después de las 20 semanas, pero va a ser proteinuria negativa. ¿Ya? Acá se los quise hacer lo más fácil posible para que entiendan lo que es la fisiopatología de la preeclampsia. Si ustedes lo revisan su libro, es un poquito más complejo, pero esas son las arterias espiraladas, ¿ya? Que en un embarazo normal, estas arterias espiraladas van a sufrir una invasión citotrofoblástica. Esta invasión va a hacer que se rompa o se destruya lo que viene a ser la capa media
del vaso y lo va a transformar en un vaso de un diámetro estrecho a un vaso de gran calibre. Entonces va a haber una mejor respuesta a la demanda producida por el embarazo. Cuando se da una preeclampsia, quiere decir que esta invasión que ha habido de las células trofoblásticas no va a ser lo suficiente o no va a haber, y el vaso va a permanecer siendo de alta resistencia. ¿Ya? ¿Está claro? Uno que no. Durante un embarazo normal se produce la invasión citotrofoblástica, es decir, que esta célula va a invadir lo que son los vasos y va a destruir la capa media de los vasos. Sabemos que los vasos tienen una capa media, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y va a transformar a la arteria espiralada, que era de un diámetro estrecho. Esta invasión va a hacer que se haga de un gran diámetro y que tenga una baja resistencia. Cuando hablamos de una preeclampsia, esta invasión citotrofoblástica va a ser menor y no va a producirse esta transformación del vaso y va a permanecer siendo un vaso estrecho. ¿Ahora sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Antecedente familiar o personal de preeclampsia, nulíparas, pacientes con más de 40 años, las gestaciones múltiples, preeclampsia en embarazos anteriores, pacientes hipertensas crónicas, lupus, las obesas, pacientes con diabetes mellitus preexistente, y cuando se pide un Doppler obstétrico, que haya una alteración de los valores de las arterias uterinas entre la semana 18 y 24. Eso algunas veces en la morfológica del primer trimestre les hacen también el índice de pulsabilidad y resistencia de las uterinas para ver si es que hay un riesgo de preeclampsia. En caso que hubiera un riesgo de preeclampsia, que los valores nos digan de que de acuerdo al percentil es muy alto el índice de probabilidad de tener preeclampsia, se le inicia ácido acetilsalicílico. ¿Qué es el ácido acetilsalicílico? La aspirina. Se inicia 150 miligramos una vez al día, de preferencia antes de las 16 semanas de embarazo. Paciente con alteración de las uterinas en el Doppler o paciente con antecedente de preeclampsia en un embarazo anterior, se hace una profilaxis. Se da hasta las 36 semanas para evitar complicaciones en el momento del parto o de la cesárea. ¿Cuál podría ser la complicación? ¿Qué es la aspirina? ¿Qué puede provocar? Que no hay una buena coagulación. Obviamente que si la paciente hace una emergencia a las 34 semanas, se debe tener todo lo necesario para revertir, ¿no? En caso que hubiera la hemorragia. Existen criterios de severidad para lo que son la preeclampsia. Cefalea de nueva aparición o alteraciones visuales. Escotomos, la paciente va a decir que ve estrellitas. Eso se llama escotomos. Puede haber edema pulmonar, puede haber una disfunción hepática, la creatinina puede estar elevada mayor a 1.1, la sistólica va a estar mayor o igual a 160, la diastólica mayor o igual a 110 y las plaquetas menores a 100. ¿Cuál es el valor normal de las plaquetas, Carlos? 105. Carlos. Mateus. 150, 400. Esos son los valores normales. Puedo ponerles en el examen, menciónenme los criterios de severidad de la preeclampsia y me ponen el bien. O sea, dos de los que están. Cuando hablamos de una preeclampsia sin criterios de severidad, es una hipertensión que se da después de 20 semanas, va a tener su proteinuria, ustedes controlan la presión, pueden haber en 2 ocasiones con una diferencia de 4 horas mayor o igual a 140-90 o 160-110 con repetición después de un intervalo corto. ¿Qué es la proteinuria?
proteínas en orina durante 24 horas mayor a 300 miligramos. Los niveles de la proteína, chicos, no van a predecir la severidad del cuadro, pero sí se pide cuando nosotros tenemos pacientes con síndrome hipertensivo, le pedimos una proteinuria en 24 horas, un examen de orina, que sería lo que sale más rápido para ver si es que hay proteínas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Antes se lo consideraba el edema como un signo patognomónico de hipertensión arterial en el embarazo. Ahora no, porque se ha visto de que fisiológicamente cuando estamos embarazadas podemos tener un edema maleolar que se lo considera fisiológico. ¿Dónde está el maleol? Rodrigo. ¿Dónde está el maleol? ¿Qué es el maleol? ¿Alguien sabe? Depende. Este huesito que apunta en el pie. Es el pie chico, arriba del tobillo. Ahí el valor, hasta ahí se lo considera fisiológico. Cuando comienza la paciente a presentar un mayor edema, no siempre vamos a decir es una preeclampsia. Podemos buscar qué otras enfermedades pueden dar edema. Las glomerulopatías. Ya. Entonces, el diagnóstico lo haremos con la hipertensión, la proteinuria, que nos habla de un daño a nivel del glomérulo renal, y el edema, pero que ya no es que, o sea, ¿qué quiere decir? Que si tiene edema, si no tiene edema, pero tiene proteinuria, tiene presión alta, bueno, es una preeclampsia. No porque no haya el edema, no va a ser. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Paciente sin ningún antecedente, preingestas, multigestas solo con partos anteriores, que es con el control prenatal en un primer nivel, es ahí donde se va a hacer la pesquisa, ¿no? Es ahí donde se van a hacer los controles de la presión y ustedes van a ir registrando. Si la paciente durante todo el embarazo presenta presiones de 110-70, en algún momento presenta 130-80, ya no lo vamos a considerar normal porque sus basales han sido otras. Ahí podemos indicarle una dieta hiposódica. Carlos Meneses, ¿cómo le indicarías a una paciente en un primer nivel su dieta hiposódica? ¿Qué? ¿Qué? No. Yo soy tu paciente, me estás atendiendo aquí en el Puchal. Y mi presión era 110-70 y de un momento al otro un control está 130-80. Tengo que comer una dieta hiposódica, pero yo no sé qué es hiposódica. ¿Cómo me vas a explicar? Ustedes no le van a decir a la paciente dieta hiposódica. La paciente no va a saber qué es eso. Ustedes le van a indicar que su dieta tiene que ser menos consumo de sal, la sal solamente para darle sabor, y explicarle los signos de alarma. Los signos de alarma son dolores de cabeza, visión borrosa, que vea dicotomos, que son las estrellitas, las lucecitas, que le sume el oído. ¿Cómo se llama el zumbido? Tinnitus. Que le duela la boca del estómago, pero van a hablar de esa forma para que le entiendan, porque en realidad, ¿cómo se llamaría el dolor de la boca del estómago? Epigastralgia, ¿ya? Siempre se les explica los signos de alarma. Ya habíamos mencionado la aspirina en los pacientes con factores de riesgo hasta antes de las 16 semanas y se discontinúa al final del embarazo. Cuando la paciente está con su presión alta, vamos a usar antihipertensivos. Si es la primera vez,
metildopa, nifedipino. Si la paciente ya era crónica y tomaba losartán, el alapril se deben discontinuar y se inicia la metildopa. La metildopa viene de 500 miligramos, se da cada 8 horas, se puede llegar a dar hasta cada 6 horas. Carlos Josué, vas a hablar de la metildopa. Metildopa. El 25 porque el otro viernes no hay clase. ¿Ya? Podemos dar también el nifedipino. ¿Qué es el nifedipino? Enrique. ¿Qué es el nifedipino? Marcelo. Gabriel Ángel. Es un bloqueador de los canales de calcio. No, que carnesivo. Sí, carnesivo, pero ¿cómo lo usamos en los petrices? Como un inhibidor. Porque bloquea los canales de calcio va a evitar lo que es la comunicación. La metildopa la dijimos que viene de 500, podemos dar hasta cada 6 horas, normalmente damos cada 8. El nifedipino viene de 10, de 20 y se da cada 8 horas, el de 10 y a veces el de 20 cada 12. En toda paciente con preeclampsia se pide el perfil de preeclampsia, que incluye homograma, homograma completo, fibrinógeno, lactato de glucosinasa, transaminasa, bilirrubinas, copatasacarina, un examen general de orina y una proteinuria de 24 horas. Ahí se los puse con letra amarilla. Que dice, en las crisis hipertensivas podemos hacer el uso de antihipertensivos endovenosos. Es sobre todo el manejo en terapia, pero es solamente para que lo sepan. Tenemos el albuterol y la hidralacina, que vienen endovenosos. Y dice que el albuterol, su efecto hace efecto, valga la redundancia, a los 5 minutos de colocado el medicamento. Y la hidralacina lo hace a partir de los 20 minutos después de la aplicación. Solo se los estoy mencionando para que sepan, pues, ¿qué es IECA? ¿Y ahora? ¿Qué? No se deben usar estos medicamentos durante los síndromes hipertensivos porque se asocia con lo que es la restricción del crecimiento intrauterino, una insuficiencia renal neonatal, el oligohidramios, una hiperplasia pulmonar que puede ocasionar obviamente la muerte. No se debe administrar excesivamente soluciones cristaloides porque puede provocar edema pulmonar, ascitis, una sobrecarga cardiopulmonar. Cuando tenemos a los pacientes con preeclampsia, se les coloca una vía solo para vía, es decir, se les pone un goteo de 12, 14 gotas para tener una vía accesible en caso que convulsionara, para rápidamente tener una vía y entrarnos a quirófano. Entonces, no es para hidratación, es solamente para vía. ¿Está claro? Cuando la paciente convulsiona o tiene signos de alarma de preeclampsia, hacemos uso del sulfato de magnesio, que lo vamos a usar en dosis de ataque y dosis de mantenimiento. Hablamos del método SUSPAN, que dice que la dosis de ataque son 4 gramos de sulfato de magnesio en 100 ml de solución que lo vamos a pasar en 20 minutos. Una vez acaba la dosis de ataque, hacemos una dosis de mantenimiento, que sería 10 gramos
velocidad puede provocar pérdida del reflejo patelar, puede provocar parálisis del músculo respiratorio o si no una oligonuria o anuria. Se debe de colocarle a estas pacientes cuando vamos a usar el sulfato de magnesio una sonda para controlar la regresión y siempre colocarle microgotero. ¿Cuál era el antagonista del sulfato de magnesio? Gluconato de calcio. ¿En qué dosis? Gabriel. No me acuerdo. ¿Qué? 1 gramo, chicos. 1 gramo de gluconato de calcio en 9 distribución, eso pasa. Ahí dice que el gluconato, el sulfato de magnesio actúa bloqueando lo que es el glutamato. ¿Qué es el glutamato? Es un aminoácido, chicos, que facilita lo que es la conexión entre las células nerviosas. ¿Qué se llama esa conexión? Y en crisis convulsiva no debemos usar el diazepam, la fenitoína en combinación con el sulfato de magnesio porque vamos a provocar una depresión respiratoria, un paro cardíaco. Sí, obviamente que si ustedes están en un primer nivel, a veces tienen diazepam, a veces colocan su diazepam, pero si fuera el caso de nosotros que estamos en un segundo nivel, colocamos el diazepam para la convulsión y luego de entrar media hora, 45 minutos, recién colocamos el magnesio, porque si no, colocarlo a la par podemos provocar una toxicidad. ¿Está claro? ¿Qué colocamos a la media hora? ¿Qué? ¿Qué colocamos a la media hora? Sulfato. Sulfato. O sea, si hemos usado diazepam porque la paciente llegó y convulsionó y queremos parar la contracciones tónico-crónicas que tiene, colocamos diazepam con fenitoína y luego pasamos 30 a 45 minutos el sulfato. Ahí están los laboratorios. Normalmente en orina no hay proteínas. Si hay, son trazas. En el examen de orina se puede registrar como una cruz o simplemente como traza. Mayor a 300 miligramos es anormal. El valor normal de la CREA es de 0.8 a 1.4. Su aumento sugiere que, bueno, una preeclampsia. La urea lo normal es de 20 a 45 y hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial con una nefropatía. Las transaminasas, la elevación de las transaminasas nos indica, bueno, que hay un compromiso hepático. El lactato de hidrogenasa cuando se va elevando, ¿dónde está el lactato de hidrogenasa? ¿Qué estoy evaluando con el lactato? Hígado. Se asocia, el aumento de esto se asocia con hemólisis y daño hepático. El recuento plaquetario normalmente va disminuyendo y su disminución va diciéndonos que el cuadro se está haciendo más severo. El coagulograma y el fibrinógeno en un embarazo normal aumenta hasta el 50%. La disminución de esto nos va indicando que el cuadro se está haciendo aún más severo de lo que ya estaba. El síndrome de Hell es una complicación que se da en los centros hipertensivos. ¿Y cómo? Es el amigo de la sala que siempre nos entonces el síndrome de Hell viene a ser una complicación. Son unas siglas en inglés que quiere decir, o sea, el Hell se va a caracterizar por hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. ¿Qué es trombocitopenia? Baja plaqueta. ¿Qué también se llama? Plaquetopenia.
Entonces viene a ser una falla multisistémica. El paciente cuando ya llega a un síndrome de Gel hace una falla multisistémica, la conducta es la evacuación inmediata del producto y ya una paciente que queda con terapia intensiva. El manejo, ya no solo solamente cuando ya se saca el producto y ha hecho un gel, su manejo ya es por parte de terapistas. Nosotros solo nos encargamos de ver mamas, longios y evolución uterina y la herida quirúrgica. El resto lo maneja el terapista. Ahí es la clínica no solamente del gel, es una clínica de todos los síndromes hipertensivos. Cuando la paciente refiere el dolor en la boca del estómago, en realidad es una epigastralgia. No es en la boca del estómago, es un dolor a nivel de la cápsula de gliso. ¿Qué es la cápsula de gliso? ¿Fabián? ¿Qué es la cápsula de gliso? Locura el hígado. ¿Qué? Locura el hígado. ¿Lo qué? Locura el hígado. Ah, acá, sí. Es la cápsula que está moviendo el hígado. Entonces, esta cápsula se inflama y es eso lo que duele. Pero la paciente dice, me duele la boca del estómago. Entonces, también van a haber cefaleas, alteraciones visuales, náuseas, vómitos y lo que son los acúfenos o tinnitus. ¿Cuáles son las complicaciones maternas? Hay un aumento de la mortalidad materna por edema pulmonar, por una insuficiencia renal aguda o una coagulación intravascular diseminada. Son las complicaciones más severas. Existe esta clasificación de Mississippi, que yo puedo ponerles en el examen plaquetas de 80.000, transaminasas de 80, lactato de 800. Ustedes me ponen que es la clasificación de Mississippi clase 2. Se clasifica de acuerdo a la severidad, pero si ustedes ven ahí, la clase 1 vendría a ser el más severo. ¿Está claro? El tratamiento es la interrupción del embarazo ante el síndrome de Gel. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuántas veces se le tiene que tomar la presión para que sea una vez? Para decir a la mujer, el CIRGEL, aparte de la clínica que tiene la paciente, te manda los laboratorios. O sea, la paciente puede tener 160, 100, 150, 100 de presión. Tiene su cefalea, tiene toda la clínica y te llevan a su laboratorio plaquetas de 70, transaminasas elevadas. Entonces, más que todo, te manda la clínica, los laboratorios. Ah, ya está dando la presión. Obviamente que tiene importante, ¿no? Pero si está hipertensa, con una tesis hipertensiva, está con laboratorios alterados, ¿ya? En una embarazada normal de la presión, ¿cuánto es? Depende mucho de su basal. Doctora, pero digamos, ¿cuántas veces tenemos que contabilizar una elevación de presión para poder detectar? A ver, si la paciente tiene 110, 70, 120, 80, y luego comienza a presentar 130, 80, 140, 80, vamos a indicar una dieta. Se le va a indicar los signos de alarma y control en una semana. Si en una semana, a pesar de la dieta, no disminuyó, más bien ya está con 140-90, se inicia la metildopa y se refiere. Porque en el primer nivel no cuentan con todos los laboratorios. Nosotros iniciaríamos la metildopa y haríamos toda la química para preeclampsia. Ahora, si aparte de que tiene la presión 140-90, tiene clínica, que son los criterios de severidad, entonces se interna para monitorizar. Porque la complicación en ella es que ella vaya descompensándose, llegue a hacer un gel, haga una falla multisistémica. Perdón, chicos. Paciente de 40 años de edad, añosa, con un embarazo de 35 semanas, acude a emergencia refiriendo cuadro clínico de más o menos una semana de evolución. Se caracteriza por cefalea, tinnitus,
funciona. Niega patología neurológica, la presión está 170-110, hay un edema palpebral, un abdomen globoso con una altura de 30, una fetocaria de 136, dinámica ausente, longitudinal cefálico derecho, sin modificaciones cervicales y un edema Gobet 3 cruces. Michelle, impresión diagnóstica. No, era lo otro era ¿Qué exámenes complementarios pediría, Sebastián? ¿Cómo te llamas tú? Denise, ¿qué pedirías? Ya, ¿qué más? Ya. ¿Qué? Perfil hepático. que vino Urinógeno. la urea crea. Ya. Adrián, ¿qué conducta tomarías en esta paciente? Antes de eso. Esa es la conducta definitiva. Tenemos que hacer algo antes de meter. Por si acaso, chicos, lo dice su compañero, si interrumpe el embarazo, no se esperan los resultados del laboratorio, la paciente ya convulsionó, miren la presión cuánto está 170-110, puede ser que tomen los laboratorios y se va entrando al quirófano y ellos están en curso. Pero ¿qué le debemos de colocar a la paciente? Ya convulsionó. Preparadora con la transmisión. La velador. Sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Ya convulsionó a la paciente. Entonces se coloca el sulfato de magnesio. ¿Cuál es la dosis de ataque, Carlitos? La de 40 4 gramos. 4 gramos en 20 en 100 ml. ¿en qué tiempo lo vas a pasar? En 20 minutos. Y si lo pasas a chorro, no puede pasar. Daño Dije. cerebral. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los efectos de toxicidad de sulfato? Bueno, Paralisía, liguria, pérdida del reflejo patelar, análisis del músculo diafragmático. Y para los que se equivocaron en la primera frase, ¿cuál es su antagonista? Ya no porque tiene 35 semanas, a partir de cuándo comienzan a trabajar sobre los pulmones. Parálisis del músculo respiratorio, del diafragma. Anderson, paciente de 40 años de edad, primogesta, con embarazo de 27 semanas, refiere cuadro clínico de 1 semana de evolución, con cefalea. Ella tiene el antecedente de diabetes e hipertensión desde hace más o menos 2 años sin tratamiento. Al examen físico 160-100, frecuencia cardíaca materna 102, altura 24 centímetros, fetocardia 136, dinámica negativa, al tacto no hay modificaciones, un edema de 3 cruces. La paciente trae un resultado extrainstitucional de proteinuria que dice 1385. Anderson, ¿cuál es tu impresión diagnóstica? Aparte. No sería gestacional porque dice que ya tenía hace 2 años. Pero ¿cuál sería hablando del síndrome hipertensivo?
Hipertensión por embarazo. Es una hipertensa crónica sobreagregada a la preeclampsia. Dice que toda paciente con antecedentes de presión arterial antes de las 20 semanas antes del embarazo que presenta después de las 20 semanas una proteinuria. Eso sería hipertensa crónica sobreagregada a la proteinuria, a la preeclampsia. ¿Cuál sería tu conducta? ¿Qué? Prefiero a un Ya. soy médico general, pero Bueno, pero en obstetricia, estamos ahorita que la va a referir, ¿le haría maduración pulmonar? Sí. Sí. ¿Y dónde la voy a referir, Kevin? ¿Quién dijo por ahí? ¿A un tercer nivel? ¿Por qué? Necesita cuidado, no Necesita cuidar en terapia intensiva. No solo eso. Es hipertensa, es diabética, tengo que hacer maduración pulmonar. ¿Qué provoca el corticoide? Eleva la glicemia, y si ella es diabética y no lleva un tratamiento, ella necesita un manejo multidisciplinario. Pero si se va a consumir biloba, se va a consumir pepino, con toda su química para preeclampsia, y obviamente es una paciente de alto riesgo obstétrico. Para descartar un No solamente para el cerebro. Gluconato de calcio.